Ok, en esta sección o en esta clase corresponde entregarles el concepto del ecosistema bentónico antártico. Si recuerdan la sección anterior, les recomiendo que la hayan visto, lo que es el ecosistema pelágico antártico, porque ese es el orden lógico y cronológico de las dos secciones del medio marino antártico que a mí me corresponde exponerles a ustedes. Ya, entonces es importante que primero vean el ecosistema pelágico porque ahí se explican un montón de conceptos que yo ya en esta clase los voy a pasar más por alto, digámoslo así. Los voy a pasar más rápido, voy a darlos por asumido que ustedes lo conocen, así que primero tienen que ver el video del ecosistema pelágico antártico y luego pasan a este ecosistema bentónico antártico. Ok. Dentro del ecosistema bentónico vamos a ver la composición, característica y biogeografía, que es un concepto importante que tiene que ver con la geografía, con la distribución geográfica básicamente de la biota, flora y fauna. ¿Ya? Como les decía, el ecosistema bentónico que vamos a pasar esta clase corresponde a toda aquella biota que vive en el fondo marino, desde la zona de la playa, zona litoral, hasta la zona hadal de fosa submarina, pasando por la zona sublitoral de plataforma, zona batial de talud o borde de la plataforma, zona abisal de llanura y cordillera, hasta la zona hadal de las fosas submarinas, que en la Antártica, como les decía, en la clase anterior son 3. ¿Ok? Por eso insisto que vean la clase anterior para que todos estos conceptos, esta misma lámina está mucho más explicada en la clase anterior del ecosistema pelágico. Asimismo, esta misma lámina también está explicada en la clase anterior, donde se habla de esas 8.500 especies al sur de la zona frontal polar antártica o frente polar, ¿cierto? Viven esas 8.500 especies con altos niveles de endemismo, que esto lo dijeron los investigadores o científicos de la CAML, que significa Census of Antarctic Marine Life, Censo de la Vida Marina Antártica, ¿ya? Hay que destacar, sí, que de esos 8.500 especies viven en el medio marino y uno generalmente piensa en pingüinos, focas, cetáceos, ¿ya? Pero la gran mayoría de esas 8.500 especies corresponden a especies bentónicas que viven apegadas a los fondos marinos. Por lo tanto, aquí vamos, en esta clase vamos a ver la gran diversidad, la gran variedad de vida que vive en los fondos marinos de la Antártida. En esta publicación Antarctic Marine Biology que les mostré yo una gran figura, una bonita figura en la clase anterior, ya sobre la biología marina antártica, de esta revista que yo les decía que es un magazine, es una revista de divulgación científica, no una revista estrictamente científica propiamente tal, nos da bastante información de esto. Dice, en la figura A dice, áreas biológicamente muestreadas del fondo marino en la A y versus la del columna de agua o pélagos en la B. Si ustedes se dan cuenta, la del fondo marino, que esto está dividido en cuadrantes por si acaso de 1 grado de latitud por 1 grado de longitud, ¿ya? Nos damos cuenta que del océano Antártico, que está en naranjito, al sur del frente polar, las inmensas áreas, la inmensa cantidad de muestras está sacada en la zona pelágica, columna de agua, que lo pasé en la clase pasada, mientras que la inmensa minoría está representada en el fondo marino, ¿ya? Esto quiere decir que el fondo marino ha sido mucho menos muestreado y contrario a lo que, esto es contrario a lo que les decía acá, que la mayoría de las especies habitan en el fondo marino. Entonces, a su vez son las más desconocidas, son las más ignotas, ¿ya? Esto es contraproducente, obviamente, pero bien explicado principalmente porque se ha asociado mucho más a la pesquería del krill, principalmente lo que es el pélagos, por lo tanto hay mucho más muestreo y también es mucho más expedito. No es que sea más barato, pero es más expedito mostrar la columna de agua que mostrar el fondo marino, donde es mucho más caro. Ya un barco con implementos para mostrar el fondo marino es extremadamente caro, ¿ya? Aquí vamos a ver los grupos taxonómicos de una manera
bien esquemática, digámoslo así, taxonómica, que es la disciplina que se encarga de ordenar los seres vivos. Ya, entonces lo vamos a ver de una manera bien evolutiva también, partiendo desde las algas hasta terminar en cordados y vertebrados. Ya vamos a ver todos estos grupos, que son la biocenosis del ecosistema bentónico antártico. Por lo tanto, vamos a ir recorriendo los principales grupos, no los vamos a ver todos porque son muchísimos, pero vamos a ir viendo, permiso, los principales grupos en relación a su biodiversidad, en relación a su gran variedad de vida o de gran riqueza de especies que tienen, el número de especies en el fondo, lo más importante. ¿Ok? Vamos a partir desde las algas, ya conocidas como macroalgas, que son aquellas algas grandes, visibles, digamos, al ojo humano. Abarcan 3 taxones muy diferentes. Rodófita, conocidas como algas rojas por sus pigmentos, clorófita como algas verdes y feófitas, aunque este nombre ha cambiado genéticamente en el último tiempo ya, o crófita, heterocontófita, no recuerdo muy bien, conocidas como algas pardas. El cochayuyo, por ejemplo, está en este grupo, feófita, mientras que la luga está en rodófita y el luche, o lo que nosotros conocemos como lechuga de mar, está en clorófita, para que vean las diferencias más o menos. La flora de algas marinas del océano austral tiene una riqueza de especies bajo en comparación con las regiones templadas y tropicales, con un total de 120 especies. Es bajo también porque, si ustedes se ponen a pensar, hay toda una zona, mientras más alta latitud, que está en penumbra durante 6 meses. Por lo tanto, no hay fotosíntesis y las algas que se mantienen allá están realmente adaptadas. ¿Ok? Entonces, bajo comparado con regiones tropicales y templadas, ya con 120 especies, la mayoría de ellas son algas rojas. Vale decir que los pigmentos de las algas rojas, podemos decirlo de otra manera, que se han adaptado bastante bien a lo que es el vivir en altas latitudes, vivir en el frío, ¿no? Una adaptación. La riqueza de especies disminuye, obviamente, notablemente al aumentar la latitud a lo largo de la península antártica, y la flora marina de la Antártida continental es muy escasa, ¿ya? Básicamente, mientras más al sur hay menos algas, mientras más cerca del polo, digámoslo así, ¿ya? Aquí les tengo una captura de pantalla de esta gran base de datos de alga que se llama Algae Base o Algibase, si lo quieren, ¿ya? En la cual ustedes pueden buscar por distribución. Aquí hay una pestaña, ¿cierto? Que ustedes buscan por distribución y también pueden buscar todas las algas de la Antártica, como yo puse aquí en la parte de literatura, buscar por bibliografía, y inmediatamente me marca una publicación de Antarctic Seaweeds, ya que quiere decir algas antárticas. Este seaweed, es más que una palabra técnica, es una palabra genérica para hablar de algas, seaweeds. ¿Ok? Lo mismo aquí, otra publicación de algas antárticas y sus comunidades, o algas de las regiones polares y sus comunidades, ¿ya? Se dan cuenta los autores, en este caso Christian Winke es coincidente, es uno de los ficólogos, que son aquellos científicos que estudian las algas, connotados en el mundo. Sin embargo, también tenemos el aporte nacional, y en este caso incluso regional, y en este caso, valga la redundancia, también institucional, de la revista Anales del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, en la cual la científica ficóloga nacional, muy importante, muy connotada, María Elena Ramírez, hizo este estudio de flora marina bentónica. Si se dan cuenta, las palabras ya hablan por sí solas, de la región austral de Sudamérica y la Antártica. Este es bien importante porque ella hizo una relación biogeográfica también, o sea, de distribución de algas, aquí lo ponen las palabras clave, de biogeografía, comparando esta zona, esta región que estamos parados ahora, en la región magallánica versus la Antártica. Entonces, es bien, su estudio es bien didáctico, y ustedes lo pueden encontrar con esta cita
está disponible en internet para todo el mundo, y si les cuesta encontrarlo, me pueden escribir, como les decía la clase pasada, cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir. Ella dice que hay 115 especies antárticas, muy coincidentes con las 120 que se encuentran gracias a Winke y Clayton. O sea, son niveles bajos. Avanzando en lo que es evolución, ya, si se dan cuenta, vimos las algas, ahora vamos a ver las esponjas, entramos a los animales, ya salimos de los vegetales y entramos a los animales. Las esponjas son los animales más arcaicos que se conocen, ya, metazoos, son animales más arcaicos, prácticamente son agrupaciones celulares, no presentan tejidos. Ya, son un grupo taxonómicamente muy difícil. Las 4 clases, Calcarea, Demospongiae, Scleropspongiae o Homoscleromorpha y Exantinellida, están bastante bien definidas y tradicionalmente se han agrupado en un solo filo, en una sola categoría, denominada porífera o en castellano común, esponjas. Actualmente en la Antártica existen unas 250 especies de esponjas, de las cuales la mayoría corresponde a demoesponjas, esta clase, demoesponjas. Ya son las que más se han adaptado, así como las algas rojas se han adaptado más, las demoesponjas se han adaptado más a la Antártica, ¿ya? Ahí voy a ser insistente en esto, son animales, ¿ya? No son otra clase de seres vivos, para que se saquen un poco ese paradigma que nosotros tenemos de animal, ya que es un ser vivo con 4 patas, cola, qué sé yo. No, las esponjas también son animales. Todo de aquí en adelante lo que vamos a ver son animales. ¿Ya? Las exactinélidas, que eso corresponde a este grupo de esponjas vítreas que está acá en la foto, ¿ya? Que tienen estas espículas de sílice, muy similar, perdonen la comparación, pero muy similar a lo que es la lana de vidrio, cortan. De hecho, cortan, si uno las toca mucho van a cortar. Son un grupo ecológicamente importante representado por unas 29 especies. Su biodiversidad es más bien menor, pero ecológicamente importante porque albergan muchas comunidades en su interior o en su alrededor o sobre ellas. Ya, desarrollan gigantismo. De hecho, esta foto que está acá puede ser una esponja que fácilmente alcance 1 metro de alto. Ya, son bastante grandes. Aquí tengo algunas publicaciones de esponja, publicaciones notables. Ya al final de esta clase les voy a mostrar esta serie de publicaciones de Peter Bruggeman, que tienen muy buenas fotografías, son del año 2000 y algo, pero tienen muy buenas fotografías, y no tan solo está para poríferos, sino que está para muchos grupos. O sea, que acá se dan cuenta que dice glass sponge, o sea, esponjas vítreas, en el fondo, como de vidrio. ¿Ya? Aquí tengo alguna publicación de los investigadores españoles, ¿ya? Pilar Ríos, Francisco Cristóbal y Victoriano Urgorri, que en su momento, gracias a las expediciones españolas Ventart, publicaron varias especies de esponjas en la zona de la península antártica. ¿Okay? ¿Cómo se estudian estos animales? Ya que no tienen tejidos como nosotros, ¿ya? Son agrupaciones celulares y desarrollan estas espículas. Bueno, se estudian las espículas. Y para esto hay que utilizar microscopía electrónica, como se ve acá. Para que ustedes sepan, la microscopía electrónica no es un microscopio en el cual yo me ponga sobre una mesa a investigar tranquilamente en un aparato más bien pequeño, sino que son grandes aparatos que hacen rebotar haces de electrones principalmente sobre la superficie y generan esta imagen a escala muy pequeña, o sea, muy diminutas. No es un microscopio óptico normal que nosotros conocemos, sino que son aparatos que muchas veces tienen que ser manejados por técnicos, en la cual el científico va y con ese técnico pueden generar esta imagen. ¿Ok? Esta vendría siendo una imagen de microscopio óptico, la que está aquí en blanco, pero el resto, estas son de microscopio electrónico de barrido, se llama, ya que hacen rebotar esos haces de electrones y genera esta imagen de la superficie. Miren las formas que tienen las espículas, son extremadamente muy complejas, y miren la escala. 5 micrones, por si acaso, 1 milímetro está dividido en 1000 micrones. 1 milímetro. Entonces, para que se den cuenta. Y esta es una imagen de
para que se den cuenta de la escala. Y esta es una imagen de un ejemplar completo que visualmente no nos dice nada, no tienen una morfología o una simetría definida, ¿ya? Estas sí que son imágenes de arriba de microscopio óptico normal de laboratorio, ya el microscopio con aumento óptico. Ya, aquí hay otra publicación de los brasileños de esponjas antárticas de las islas Shetland del Sur. Para si ustedes quieren investigar más, yo les puedo enviar más información. ¿Ya? Que nos quedemos claros que las esponjas representan aproximadamente unas 250 especies. Ya si pensamos en esas 8.500 especies que les decía hace un rato, ya vamos teniendo valores relativamente de centenares de especies para ir copando esos 8.500, si se dan cuenta. Vamos a llegar a valores más altos en algunos grupos más adelante. Los nidarios comprenden un variado grupo de organismos unidos por su posesión de nematocistos. Estos nematocistos son células urticantes, de verdad, pican, como una ortiga. De hecho, nidario viene de eso, de ortiga, que pica. ¿Ya? Las 5 clases dentro de los nidarios se agrupan generalmente en 2 subfilos. Medusozoa, que corresponden principalmente a medusas, más bien planctónicas, pelágicas, perdón, más bien pelágicas, ¿ya? En el cual tengo hidrozoos, sifozoos, que son las grandes medusas, y cubozoos. Estos cubozoos no viven en la Antártica, por si acaso, se conocen como avispas de mar y son altamente letales, ¿ya? Son pequeñitas, son una medusa pequeña que pueden matar a una persona tranquilamente. Acá en Magallanes tenemos sifozoos también, que son estas grandes medusas que a veces varan en la playa, ¿ya? Y por otro lado tengo antozoos, que son principalmente corales, como ustedes pueden ver, octocorales y hexacorales, ¿ya? Esto es muy técnico, pero ustedes si quieren investigar más pueden saberlo, pero tienen que tener la máxima de que el ciclo de vida por lo general contiene una fase bentónica y una fase pelágica. Ahí viene ese concepto de a veces unir los ecosistemas, si se dan cuenta. En medusozoos la fase planctónica puede ser dominante, como en las medusas. En hidrozoos la etapa dominante del ciclo de vida es un hidroide típicamente bentónico, como lo puedo ver acá, que parece una planta de hecho, ¿ya? Y los sifozoos son predominantemente pelágicos y los cubozoos son pelágicos y exclusivamente tropicales, como les decía hace un minuto. Y en antozoos la fase larvaria es por lo general una sencilla larva plánula y la fase medusa no existe. O sea, si nos quedamos con todo eso, vemos que sus ciclos de vida son muy complejos, a pesar de lo arcaico de estos animales. Aquí tengo este mapa temático que también hice yo, que ustedes lo pueden ver con mucho más detalle, después leer si lo quieren, si se interesan, ¿ya? Pero aquí puse otro filo que no son nidarios, sino que convergen por su apariencia, pero no son lo mismo, que son los ctenóforos, que también hay en la Antártica. ¿Ya? Pero no los vamos a ver en esta clase en detalle, pero están aquí, en este grupito acá. El resto lo pueden ver tranquilamente, como les digo, con su ciclo de vida, como esto, que tiene una fase bentónica y una fase pelágica. Estos son los que nosotros conocemos como anémonas o actinias, muy comunes también. Acá en las playas de Magallanes también muy comunes. Aquí tengo diversas formas de corales, octocorales y hexacorales, ya que también hay en la Antártica. Si alguien me pregunta, ¿hay corales en la Antártica? Sí, sí, hay corales en la Antártica. Ya hay hexacorales. Y también estas grandes medusas o colonias medusoides, ya conocidas como sifonóforo, que en castellano, en lenguaje común, se denominan fragatas portuguesas, ya que urtican, pican, de hecho, ya, la piel, ya. Y por otro lado, estas grandes medusas que no son coloniales, un solo organismo, imagínense, que en la Antártica también hay, es Siphosaurus. ¿Ok? Especies descritas aproximadamente unas 125.000, perdón, 125, perdón el error, unas 125, de las cuales 97 son, aproximadamente 97 son medusas y aproximadamente 28 son octocorales, ¿ya? Si miran acá, publicaciones bastante ya antiguas a esta fecha, vieron estas especies, ¿ya? En ese momento ella hablaba de celenterado, que era un antiguo filo que agrupaba nidarios y ctenóforos, por si acaso, es
una palabra taxonómica más antigua, celenterado. ¿Ok? Aquí hay algunas imágenes de esta guía de Peter Brueggemann, que yo les mostraba para esponjas, que al final de la clase se las voy a mostrar para que ustedes puedan bajarla y puedan ver de primera fuente estas fotos maravillosas que tiene Peter Brueggemann, como por ejemplo estas medusas que están aquí, que son hermosas. Estas medusas, algunas de estas especies, otras especies salieron en la película Buscando a Nemo, para que vean, que también están en la Antártica, ¿ya? O esta anémona, conocida como Isiociniosis alba, que siempre vive sobre un caracol, siempre está. De hecho, esta anémona no se encuentra, no se ha encontrado en estado pegada sobre otro superficie que no sea este caracol, que es solamente una especie también, Arpovoluta charcoti, ¿ya? Entonces podríamos decir que está un buen ejemplo, de hecho hay publicaciones de esto, de una simbiosis perfecta. Ella le da protección al caracol y él le da transporte a la anémona para que pueda comer. Es una bonita relación, en el fondo. Aquí tengo algunas publicaciones de hidrozoos antárticos de algunas familias recolectadas en las campañas del Polaster, ya que es el barco de investigación antártico o polar alemán, ya, y donde dice que encontraron 14 nuevas especies. Imagínense que el año 2004 encuentran 14 especies, de las cuales 2 son nuevas para la ciencia. El año 2004 siguen encontrando especies y se siguen encontrando al día de hoy, para que vean lo desconocido que está este tema. ¿Ok? Quédense con eso. O sea, imagínense, si alguien quiere saber más, está la publicación acá y ya saben cómo conseguirla. Lo mismo con esta, ¿ya? Hidrozoos recolectados en el estrecho de Bransfield, que es aquel estrecho que separa la isla Shetland del sur con la península antártica, ya una zona muy, entre comillas, muy asequible, pero en realidad a la vez muy inaccesible o muy inaccesible para tomar datos, ya, y se siguen encontrando nuevas especies, ya, como esta, o se siguen registrando especies que ahí no se conocía que estaban. Luego tengo los nemertinos, que son gusanos aplanados, no segmentados con una probóscide o trompa vaginable. De hecho, los nombré en la clase anterior. Ya la diversidad total de estos nemertinos en el océano austral es baja, poco más de 30 especies, igual es baja en realidad en los mares del mundo. Sin embargo, una especie muy grande como Parvolacia corrugatus es extremadamente común en las aguas poco profundas, donde es un importante depredador y carroñero. Aquí se ve que Parvolacia están comiéndose entre muchos una medusa, un esifosoo muerto que hay ahí, una de estas. ¿Ya? Se lo están comiendo. Entonces es una especie ecológicamente muy importante, los nemertinos y especialmente esta especie. Si ustedes buscan de esta especie van a encontrar muchas imágenes en internet, mucha información de Parvolacia corrugatus, que dicho sea de paso también vive acá en Magallanes. Braquiópodos. También hablé la clase anterior en esa imagen que les mostré, vayan a la parte de la clase. Son un grupo de animales sésiles suspensívoros. Sésiles quiere decir que no se desplazan, se fijan ahí y ahí se quedan durante toda su vida, igual que las anémonas, ya que alguna vez dominaron los mares, alguna vez en el pasado, a escala geológica estoy hablando. El auge de los moluscos bivalvos, si se dan cuenta, parecen almejas, pero no son almejas, se ha asociado con una disminución de la importancia de braquiópodos a lo largo de la escala geológica, que en la actualidad se limitan esencialmente a aguas profundas y cuevas. La fauna de braquiópodos en el océano austral es baja, con unas 19 especies descritas, pero son importantes. De hecho, lo nombré en esa publicación de Clarke y Barnes, Antarctic Marine Biology, porque son importantes para filtrar. Ellos filtran agua, tienen un órgano acá que se llama los fósforos, ¿ya? Y filtran agua. Lo mismo con los briozoos, que son como los braquiópodos, pero coloniales. Forman estas hermosas colonias, si la miran acá, ya son un grupo relativamente bien conocido en el océano austral, con revisiones taxonómicas recientes y exhaustivas como las de Hayward en 1995. Este libro lamentablemente no está disponible para el público, yo tampoco lo tengo, de hecho.
A la fecha se conocen unas 323 especies, la amplia mayoría del orden Keylostomátida, ya que es uno de los dos órdenes, seguido por Cyclostomátida. Estos son como los braquiópodos, pero coloniales, como les decía. Muchas diminutos zooides que se llaman agrupados en esta gran colonia que parece una planta igual, pero que no lo es un briozoo. Nosotros en Chile tuvimos este señor, Hugo Moyano, que dedicó su vida a estudiar los briozoos y particularmente los briozoos antárticos. Tanto que sacó esta publicación en el año 2004, lamentablemente Hugo Moyano nos dejó hace un par de años atrás, ya, y dejó un gran legado de investigación, no tan solo en briozoología, sino que también en zoología. Hugo Moyano, tuve la suerte de haber hecho la zoología con él, es un insigne investigador en zoología, también le enseñó a Magali Vera zoología, y dejó una muy buena escuela, a mi juicio, así que es una persona bastante connotada en el estudio incluso mundial de la zoología. Ustedes averigüen más y se van a encontrar con referencias de Hugo Moyano en la zoología mundial, así que tenemos un investigador de nivel mundial que dejó este legado y en un grupo tan desconocido para todo el mundo como son los briozoos, pero que son tan importantes porque en la Antártica hay 323 especies. Si miran acá, se darán cuenta que también se estudian con microscopía electrónica, en este caso microscopía de barrido. Los zooides son tan pequeñitos que necesitan ser vistos o ser estudiados de una mejor manera con un microscopio electrónico, ¿ok? Que no en todas las universidades en Chile lo tienen, por si acaso. Pasamos a un grupo muy importante, que son los anélidos, ¿ya? Y dentro de este grupo tenemos la clase poliqueta. La clase poliqueta corresponden a anélidos. Los anélidos son, por si acaso, los gusanos segmentados por excelencia. Y en los mares están representados por los poliquetos, pero en los ecosistemas terrestres están más bien representados por los oligoquetos o lombrices de tierra, que son las típicas lombrices de jardín, de los prados, donde uno puede ver. También son anélidos, pero son oligoquetos, o sea, de pocas cerdas. Poliquetos significa muchas cerdas. Y también en ecosistemas terrestres están representados por hirudinios, que nosotros comúnmente las conocemos como sanguijuelas. ¿Ok? Los poliquetos, sin embargo, se desarrollaron para vivir en mares y la particularidad es que en la Antártica se diversificaron muchísimo, de verdad, mucho más que en otros mares incluso, están diversificados en la Antártica. O sea, podríamos decir que los poliquetos se adaptaron a vivir muy bien en la Antártica. Son los gusanos segmentados más diversificados en los mares del mundo. Las principales monografías taxonómicas para poliquetos antárticas son las de Olga Hartmann del año 1964 y 1966, que están acá las portadas, y si las quieren se las puedo, si alguien necesita saber más, se las puedo pasar. ¿Ya? Muchos poliquetos son difíciles de identificar, por lo que se ha sugerido que la fauna de poliquetos del océano austral puede exceder las 800 especies. Sin embargo, las especies descritas aproximadamente hasta hoy son aproximadamente 600 especies, siendo las familias Psyllidae, Pollinoides y Terebellidae las más diversificadas. Esto ya es muy técnico, pero para que lo sepan igual y lo tengan ahí consignado. Una de las características es que también estos poliquetos, algunos desarrollan gigantismo, como la maravillosa especie que vemos en la imagen, que es Letmoniche producta, ya que puede llegar a alcanzar el tamaño tranquilamente como un celular. Imagínense, incluso como un pequeño conejo casi, si lo quieren. Exagerando un poco a lo mejor, pero puede alcanzar ese tamaño. Imagínense este animal que veo acá, maravilloso, con muchas cerdas, por eso se llama un poliqueto, con ese tamaño, ¿ya? Maravillosamente monstruoso, diría yo, pero maravilloso al fin. O esta especie que estamos viendo en la imagen, cuyo nombre científico es Trypanosyllis gigantea, habla por sí solo el nombre, gigantea, ¿ya? También que alcanza grandes tamaños. Hay otra imagen maravillosa de la guía de Peter Brueggemann, que se la voy a pasar al final el enlace para que las descarguen si quieren. Ya, si se dan cuenta, solamente se le ven sus tentáculos. ¿Ya? Solamente sus tentáculos que tienen función alimenticia, ¿ya? Extendidos fuera. El resto está enterrado, esta parte. ¿Ya? Bastante grande también porque estas estrellas que están aquí son bastante grandes.
ya, un tamaño así más o menos. Pasamos al filo de los moluscos, mi filo preferido porque es el filo del cual yo me he dedicado más que nada a estudiarlo, y principalmente de las latitudes antárticas, subantárticas, así que también es un filo bastante conocido. Ya son un grupo más bien descrito en la mayoría de los mares del mundo. En el océano austral la fauna de gasterópodos y bivalvos, que son las dos clases principales, es bastante conocida, de hecho se han hecho libros, como pueden ver aquí. Ya, aunque las diferentes clases de moluscos difieren fuertemente en la riqueza de especies, muchas monografías taxonómicas tratan algunos o en conjunto todos ellos. Ya como este libro que está acá, Antarctic Mollusca, de Richard Kenneth Dell, neozelandés, si mal no tengo entendido, que dedicó su vida también a estudiar los moluscos, más que nada antárticos, pero también subantárticos, pero del lado de las antípodas. Pero sacó esta maravillosa guía. Por otro lado tengo a Wilfried Engel con moluscos de la Antártica, y si me dejan aquí interactuar un poco más con ustedes, tengo aquí en mi cajón este libro maravilloso de los moluscos de la Antártica, si se dan cuenta. Es una guía maravillosa donde muchísimas especies pueden ser vistas, pueden ser estudiadas, investigadas, muchas de ellas con gran información y otras de ellas con menos cantidad de información porque se sabe muy poco, ¿ya? Pero es un libro muy bonito, es del año 2012, lamentablemente no está disponible en internet, pero si alguien quiere aprender más y lo puede comprar, bienvenido sea. Ya es una gran monografía de los moluscos de la Antártica. Y por otro lado tengo el libro Moluscos del Mar de Bellingshausen, de la Antártica, que lo editamos en conjunto con mi profesor de doctorado, y dicho sea de paso, uno de los pocos libros que trata exclusivamente de la zona de reclamación, dentro de la zona de reclamación chilena, al oeste de la península antártica y el mar de Bellingshausen, que es la zona que estoy señalando aquí con el mouse. Ya nosotros registramos poco más de 120 especies con toda su distribución clarita y con mucha información ecológica, biológica y de distribución de estas 120 especies que habitan en esta zona, y más encima en castellano. Este libro también está para venta en diversos portales de internet, pero si alguien necesita información me puede escribir directamente a mi correo. Al día de hoy se puede afirmar que se conocen unas 430 especies de la clase gastrópoda, caracoles, babosas, marinas, ¿ya? Lapas también, y unas 130 de la clase bivalvia, que son con dos conchas, almejas. ¿Saben que mejillones en la Antártica, o cholgas, como conocemos en Chile, no hay? Solamente muy poquitas especies, son minúsculas. Ahí hay una buena tema de investigación. ¿Por qué en la Antártica los mejillones, las cholgas, choritos, no se han diversificado y no crecen grandes? Son muy diminutas y, como les digo, no crecen grandes. Principalmente en la Antártica sí hay almejas, hay ostiones, otras no hay, sí, pero hay ostiones, varios bivalvos, pero principalmente tienden a ser pequeñitos lo que son los bivalvos. Y unas 15 especies de la clase Polyplacóphora, que son estos que nosotros se conoce en castellano normal como chitones. ¿Me dan un minisegundo? Ahora sí, de vuelta, disculpen. Se conocen los poliplacóforos como chitones, ¿ya? El resto de las clases también hay. Lo único que no hay en la Antártica de lo que sale en esta lámina son los nautílidos, que son de mares tropicales. Pero el resto, cefalópodos, si hay, escafópodos, si hay. Si alguien quiere saber más, puede investigar a partir de este mapa temático que presenta las principales clases en la Antártica. Pero el resto hay de todo. Pero los más diversificados son gasterópodos y bivalvos. Pasamos a artrópodos. El filo artrópodo principalmente está representada por la clase crustácea, ¿ya? Que son uno de los grupos de invertebrados marinos más conocidos y diversificados en la Antártica y en los mares del mundo también. Ya en la Antártica están estos grupos muy diversificados, los que yo estoy encerrando con el mouse ahora, principalmente esto, que corresponden a aquellos que nosotros en Chile les podríamos denominar pulgas de mar y chanchitos de mar, entre comillas, digo, porque son nombres muy coloquiales, ¿ya?
En castellano podemos decir anfípodos e isópodos también habitan en la columna de agua como componentes del plancton, pero los principales componentes del plancton están acá, copépodos, ¿ya? Y acá, el krill, que se lo nombré. Pero en la Antártica también hay cirripedios, que son estos que nosotros conocemos como picorocos, en castellano percebes, ¿ya? Y también hay decápodos, aunque menos, ¿ah? Decápodos es el concepto, por si acaso, que nosotros tenemos de crustáceo normal, ¿ya? Cangrejo, langosta, langostino, es este concepto de decápodos, ¿ya? Pero en la Antártica la mayoría, por si acaso, son isópodos, anfípodos, que se encierran dentro de un gran grupo que se conoce como peracáridos, que incuban. Entonces, ahí está la lógica también. Incuban en la Antártica. Se han adaptado a vivir en la Antártica gracias a su modo de vida, en las cuales las hembras incuban en un marsupio. Miren lo que estoy diciendo, un marsupio, que es una bolsita, ¿ya? A los huevos y crías en su vientre. Y se han difundido más en la Antártica. Al día de hoy se estima el siguiente número de especies anfípodos, entre comillas, pulgas de mar en Chile, en chileno, digamos, unas 460 especies más unas 480 pelágicas, isópodos unas 440 especies, tanaidáceas, que son un grupo más menor, lo pueden buscar ustedes en internet, unas 40 especies, cirripedia, picoroco, unas 34 especies, y decápodo apenas unas 12 especies aproximadamente. Hay una base de datos muy buena, que es una contracción, un cicloide, digámoslo bien, Antfípoda, ya, que corresponde a la contracción de Antarctic Amphipodos, ya, de la cual del Museo de Bélgica, que tiene mucha información de anfípodos antárticos, son la mayoría, ya. Algunos isópodos notables, chanchitos de mar, que alcanzan gigantismo. Glyptonotus antárticus se desarrolla con gigantismo, también puede alcanzar el tamaño aproximadamente de un celular. Imagínense un chanchito, si ustedes van a la playa, acá en el Estrecho de Magallanes van a encontrar una especie que se llama Exophaeroma gigas, que es el chanchito común de acá del Estrecho de Magallanes, que alcanza más o menos este tamaño de mi dedo, pulgar, más o menos, como lo más grande, pero esta especie de Glyptonotus alcanza el tamaño más o menos de un celular, imagínense, y más, ¿ya? Lo mismo con los cerólidos, que un cerólido tranquilamente puede alcanzar el tamaño de un plato de mesa, un plato de pan, ¿ya? En la Antártica. Lamentablemente no tengo esta foto con una escala, pero lo pueden ver después. Ustedes pueden buscar fotos de Antarctic Cerólide, a ver si hacemos el ejercicio de buscar. Cerólide, para que vean los tamaños, si es que hay alguna imagen grande. Aquí están, pero lamentablemente no hay ninguna imagen así con escala. Y si pongo bueno, aquí hay algo que dice que es gigante y hay alguna información ahí, ya, pero son bastante grandes los cerólidos en la Antártica. Vuelvo a la clase. Si estoy presentando bien, vuelvo a la clase. Se han hecho investigaciones de por qué llegan a ser tan grandes. Y una de las explicaciones más comunes y más recurrentes y más sencillas también es que generalmente estos animales están en el tope de la trama, de la pirámide alimenticia, si lo quieren, viven ahí, no se los come nadie o prácticamente nadie, entonces viven mucho tiempo y también eso está asociado a el oxígeno disuelto. Tienen un oxígeno disuelto muy particular, muy escaso, si lo quieren, ¿ya? Y hace que crezcan lento y crezcan mucho. ¿Ya? Entonces se han hecho investigaciones con respecto a eso, que estos animales cuánto llegan a crecer en esas condiciones, ya como esta que está acá en la pantalla, ¿ya? Donde dice, donde investigan, de hecho, algunas especies de crustáceos y su relación con el tamaño que llegan a alcanzar y el
oxígeno, ¿ya? Dentro de los 12 decápodos, crustáceos típicos que tengo este pequeño camaroncito llamado Corismus antarcticus o Chorismus antarcticus si lo quieren, estas maravillosas fotos de Bentart de las campañas españolas, ya, pero son pocos, son como les digo, son 12 especies, 13 especies que viven. Una de ellas también es esta centolla de otra especie, no es la centolla magallánica de acá, que su nombre científico es Litodes santoya o Litodes santola. Ya esta se llama Neolitodes capensis y fue hace no muchos años atrás, ya en esta publicación, registrada por primera vez en la Antártica. Por eso dice New Record of Lithodide, ya, ¿no? Un nuevo registro de litódidos que es la familia de la centolla en el mar de Bellinghausen también. Otro de los grupos grandes de artrópodos son los picnogónidos, ya que podríamos denominarlos coloquialmente como arañas de mar. Los picnogónidos también desarrollan gigantismo en la Antártica, ¿ya? Y no tan solo en la Antártica, sino que generalmente cuando se muestrea el ventos profundos aparecen picnogónidos gigantes como este maravilloso ejemplar que tengo aquí en esta foto, en esta fotografía. Por si acaso, por muy aterrador que pueda parecer la imagen, no pican, no hacen absolutamente nada, son fluidófagos, comen fluidos, ¿ya? Y no tienen un aparato diseñado para que a uno le puedan succionar fluidos, por ejemplo. No llegan a ese nivel. Ya, por lo tanto, son totalmente inofensivos para el ser humano, tanto que en esta foto se está tocando tranquilamente y no pasa nada, ¿ya? Generalmente son de aguas profundas y también, como les decía, desarrollan gigantismo. ¿Cuál es la particularidad? Que estos picnogónidos sí que han alcanzado una gran cantidad de especies en la Antártica, 183 especies, o sea, se han adaptado bien, se han diversificado bien. Tanto así que se han hecho estudios de biogeografía, de distribución, comparando la distribución o las especies que viven en la Antártica versus los mares aledaños, le hace su Antártica magallánica, por ejemplo, donde se han estudiado bien comparativamente. Aquí dice, de hecho, comparing species, ¿ya? Entre los años 2000 y 2007. Entonces, se dan cuenta que se han hecho buenos estudios comparativos, están bien investigados. Avanzando más, me llego a los equinodermos, el filum Equinodermata, tengo en este caso, los equinodermos se han recogido en casi todas las expediciones, en casi todas, disculpen ahí, en casi todas las expediciones biológicas en el Océano Austral y por lo general han sido bien descritos y estudiados. Ya, los equinodermos son un grupo, un filo de animales, para que ustedes sepan, exclusivamente marino en todos los mares del mundo, exclusivamente marino, no habitan ecosistemas no marinos, ni siquiera dulceacuícolas. Y aparte de eso, exclusivamente bentónicos, no habitan otra parte que no sea el lecho marino. ¿Ya? Entonces son bastante particulares y representativos del bentos en el fondo. Son bastante evolucionados, han desarrollado esta simetría secundaria, radial secundaria que se llama, que su cuerpo crece radialmente, no bilateralmente como uno, sino que en estado adulto desarrollan esta forma, digámoslo así, circular, radial, como lo pueden ver acá. Los grupos principales son crinoideos, que son más que nada de aguas profundas, y se dan cuenta, también parecen plantas. Estos son sésiles, de hecho, no se mueven de donde, no se desplazan de donde se fijaron. Una vez la larva se fijó, no se desplazan más. Tengo lo que son erizos, ya conocidos como equinoideos, y tengo lo que son estrellas de dos tipos, estrellas quebradizas. Imagínense esta, lo compleja que llega a ser, estrellas canasto, ya, y estrellas normales, estrellas y soles de mar. Y por otro lado tengo finalmente pepinos de mar. Entonces en el fondo tengo lirios de mar, erizos de mar, estrellas de mar y pepinos de mar. ¿Ya? Todos estos grupos viven en la Antártica con este número de especies aproximadamente.
Crinoideos no son muchos, pero que son de aguas profundas, entonces a lo mejor falta mucho por conocer acá, 28 especies. Asteroideos, unas 150 especies. Ofiuroideos, 132 especies. Equinoideos, 49 especies. Y Holoturia, 105 especies. Total, aproximadamente 500 especies. Y si se dan cuenta, se siguen registrando especies donde no se conocía que habían, o incluso especies nuevas, como esta publicación del 2012 de Bruno Danis y colaboradores, donde se dedican a estudiar las estrellas de mar solamente de una expedición en concreto. También desarrollan gigantismo, como esta maravillosa foto y sorprendente foto, diría yo, de esta estrella del género Macroticaster, ya que yo le pondría la estrella más gigante casi. En esta foto casi parece un pollo, como se dan cuenta. Es realmente impresionante el tamaño que llega. Por si acaso, ellas también están en la cúspide de la trama de la pirámide alimentaria, así que en el Ventos prácticamente no se las come nadie, ¿ya? Y desarrollan estos tamaños colosales. Hay una imagen de este erizo, Esterequinus neumayeri, que es uno de los erizos bastante bien investigados en la Antártica. En el Instituto Antártico Chileno hay un investigador que ha dedicado buena parte de su estudio a estudiar la fisiología de este animal. Ya no es comestible, por si acaso, ya no, que yo sepa no es comestible, pero es bastante importante como análisis, como caso de estudio. Lo mismo pasa con esta especie Ophiacantha antártica, que también ha sido bastante bien estudiada ya. Aquí hay algunas referencias bibliográficas, de hecho Peter Brueggemann pone referencias bibliográficas, así que ustedes pueden investigar más. Para avanzar mucho más, ya casi terminando lo que es este recuento de biodiversidad bentónica, tenemos las asidias. Saben que las asidias nosotros en Chile las conocemos coloquialmente como piuris, y somos uno de los pocos países que come asidia, bueno, particularmente una especie que se conoce como Piura chilensis, que nosotros lo conocemos vulgarmente o vernacularmente como piuri, ¿no? Piure, el piure rojo que nosotros comemos pertenece a este grupo de las asidias. En la Antártica se conocen unas 150 especies. Si se dan cuenta, están dentro del filum de los cordados, al cual pertenecemos nosotros también por la presencia de nuestro cordón nervioso, ya longitudinal, a lo largo del cuerpo. Ellas también son cordados. No son vertebrados, sí, pero sí son cordados. Están en la base de la evolución de los cordados. Y se han investigado bastante esas 150 especies, tanto así que la colega de la Universidad de Vigo, Carmen Primo y Elsa Vázquez, también hicieron un estudio bastante importante de biogeografía, o zoogeografía, que es lo mismo en el fondo, de la fauna marina asidia, de la asidia antártica, ¿ya? De la fauna marina de asidias, en la Antártica y su relación con mares subantárticos. Algunas forman colonias, también dicho sea de paso, se me olvidó decir que algunas son solitarias y otras forman colonias de muy pocos ejemplares o de muchísimos ejemplares. Hay unas muy gregarias, ya coloniales de hecho. Coloniales quiere decir que no pueden vivir una sin la otra, ya están completamente agrupadas. Ya aquí hay una imagen bonita de esta especie que está aquí en esta roca. Al lado tengo ostiones antárticos de la especie Adamusium colbecki, ya dentro de esta roca. Un Adamusium de esos que ustedes ven es más o menos de este tamaño, ya, para que ustedes puedan dimensionar el tamaño del piure ese que ven ahí, ya, bastante grande. Ellos son filtradores, por si acaso, tienen 2 sifones, se dedican a filtrar agua toda su vida, son sésiles, no es mucho lo que un animal más bien aburrido desde ese punto de vista, pero muy importante ecológicamente. Y finalmente, en los cordados, tenemos el Filum cordata, la clase Pisces, que realmente es un grupo de animales, ya no se llaman Pisces realmente, ¿no? Tienen un nombre más complejo desde el punto de vista taxonómico, pero se pueden agrupar como peces, que son todos aquellos animales que tienen aletas, agallas o branquias visibles, sangre fría y cola para propulsarse, ya tienen esas determinadas características. Ya, y en el océano austral se conocen unas 200 especies de peces. La inmensa mayoría son peces óseos con huesos y menos de una decena cartilaginosos, que nosotros conocemos principalmente como tiburones y rayas. O sea, los tiburones y rayas se han diversificado
tiburones y mantarraya, entre comillas, se han diversificado muy poquito en la Antártica, con menos de una decena, pero los peces óseos o peces normales, pescados, digámoslo así, se conocen alrededor de 200 especies, la mayoría de ellas demersales, como decía la clase pasada, y un grupo muy importante de este subgrupo de nototénidos, de este grupo de perciformes, en el cual está el jurel también, pero que no habita en la Antártica. Los nototénidos sí habitan y se han diversificado en la Antártica. ¿Qué es lo que pasa con la diversidad de especies marinas vivientes? Bueno, tengo este maravilloso esquema donde nosotros hicimos este gráfico de torta para que ustedes vean la proporción de animales que viven en los diversos mares del mundo. Y si se dan cuenta, en relación a su número de especies, prácticamente la mitad, esto en base a datos duros, prácticamente la mitad de animales en los mares del mundo está representado por crustáceos y moluscos, o sea, son la mayoría. ¿Ya? Hay otros grupos que ocupan unas buenas secciones del gráfico, como por ejemplo los mismos peces, ya principalmente representados, los vertebrados principalmente representados por peces, ¿ya? Y aquí hemos visto algunos, los tunicados son los ascidias, por si acaso las esponjas, equinodermos, nidarios, anélidos, hemos visto los principales. El resto que no hemos visto en detalle está agrupado en esta sección azul, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en la Antártica? Entonces, para eso tenemos que ver la diversidad marina comparada. ¿Cuántas especies macrozoobentónicas podrían habitar la plataforma antártica, en este caso, en esta publicación maravillosa del 2004? Maravillosa digo porque da un montón de información, ¿ya? Al detalle y comparativa en la Antártica. Y esta otra publicación también, que cuantifica la diversidad marina antártica también, ¿ya? Digámoslo así, estos son grupos competidores entre sí. Uno son los de abajo son un paper de los ingleses y el de arriba de los alemanes, ¿ya? Principalmente los alemanes. Entonces, se dan cuenta que entre ellos también sacan información complementaria, digámoslo así, por no decir competitiva, pero que igual todo está aportando a saber cuánto habita en la Antártica en comparación con el resto de los mares del mundo. Y en la segunda publicación tienen esta tabla muy descriptiva en el cual hacen una comparativa con una publicación un poco más antigua que había ya reportado la diversidad comparativa de los distintos grupos y la de ellos, ¿ya? RAM significa Register of Antarctic Marine Species, ¿ya? En la cual comparan un dato con otro y algunas notas por qué cambió esa diversidad, ¿ya? Si se dan cuenta, estos datos que yo les he presentado aquí, o sea, que están aquí en la tabla, yo se los he presentado a lo largo de la clase, entonces ustedes lo tienen muy claro. Y con eso yo hice este gráfico, más o menos para comparar cómo se comporta la biodiversidad marina mundial, animal mundial, versus la diversidad marina antártica en este caso. Y nos damos cuenta que efectivamente los moluscos y crustáceos ocupan un gran porcentaje del gráfico, pero se mete otro grupo muy importante aquí, que son los poliquetos. O sea, los poliquetos en los mares del mundo, que están aquí, por si acaso, en gris, no son tan importantes desde un punto de vista de la riqueza de especies, sí, son importantes, pero de un orden secundario, pero aquí en la Antártica sí que son importantes. Entonces, podríamos decir que es un grupo de animales que se adaptó a vivir en la Antártica y que diversificaron mucho. Ya, eso es importante destacarlo también. Un elemento esencial que ya vimos también la clase pasada, pero que lo vamos a ver desde el punto de vista del estudio sobre el fondo marino aquí, rápidamente, ya es el hielo. ¿Cómo ha afectado el hielo? ¿Cómo ha impactado las comunidades? De hecho, en la publicación de Julian Wood, el colega alemán que hizo esta revisión del impacto directo del hielo marino en las comunidades bentónicas, una revisión. Los hielos, para que ustedes sepan, como les dije en la clase pasada, se desplazan desde el centro de la Antártica hacia las orillas y forman estos grandes plataformas de hielo o ice shelf, como le llaman en inglés, que las más importantes están todas aquí en colores, pero las más importantes en términos de superficie
se tiene la de Ross, que impacta también principalmente en sus márgenes, impacta los fondos marinos. Se tiene la de Ross con 473.000 kilómetros cuadrados. Yo la clase anterior dije que Chile continental, sin islas, sin Antártica, tiene aproximadamente 750.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, la plataforma de Ross tiene prácticamente 3/4 de Chile tranquilamente su superficie, esto rojo que ven acá. Lo mismo pasa con Ron Fishner en el mar de Weddell. Este es el mar de Ross, este es el mar de Weddell, lo mismo. Aquí, por si acaso, en esta plataforma, no sé cómo es la palabra náutica correcta, pero el barco de Shackleton, el Endurance, quedó atrapado. Hay una película de eso, cómo quedó atrapado en esta plataforma, porque ya no se podía, bueno, quedó atrapado por acá, creo, que no podía avanzar producto de los pesos del hielo. Estas son plataformas que no se pueden, son prácticamente impenetrables, ¿ya? Y así hay varias más. Si se dan cuenta, las superficies son considerables. Y lo mismo, este fue el colega alemán del Alfred Wegener Institute, el colega británico David Barnes, que también ya se lo había mostrado en alguna otra publicación de la parte británica, también hizo la influencia del hielo, pero en cómo impacta ese hielo en el nearshore, es cerca de la playa, ¿ya? Cerca de la playa, costero. Si ustedes van a la Antártica pueden ver fotos, se van a dar cuenta que el hielo está en la misma playa, entonces hay un impacto directo sobre la biota y que hace que la biota se tenga que adaptar a ese hielo, ¿ya? En lo que es zonas de muestreo, este Griffith está en 2011, es de esta publicación, por si acaso, que les muestro acá, está, ¿ya? Ahí en esta publicación tienen este mapa. Se dan cuenta que aquí tengo zonas de datos agrupados por zonas de latitud de 3×3, latitud por longitud de 3×3 grados, ¿ya? Y vemos que en el Ventos tengo los sitios de muestreo en la letra A y la riqueza de especies en la letra B. A mayor cantidad de muestreo en el fondo, tengo un color más rojo. A menor tengo un color que tiende al verde. Si se dan cuenta, en el Vento la mayoría de la Antártica se tiende al verde, con menos cantidad de muestreo, por lo tanto, menos especies, ¿ya? ¿Dónde están las zonas de alta cantidad de muestreo? Principalmente en la zona de las islas Shetland, Bransfield, Shetland, Arco de Escocia, algo con mayor cantidad de especies, Barrera de Amery, ¿ya? Weddell Occidental y Ross Oriental. Ya me pierdo un poco ahí, disculpen, pero en estas zonas tengo mayor cantidad de muestras y por lo tanto de mayor riqueza de especies de eventos registradas, ¿ya? Con todo eso, el colega Griffith, que él se ha dedicado su vida a estudiar la biogeografía antártica, por si acaso, Hugh Griffith, del British Antarctic Survey, hizo esta gran publicación hacia una biogeografía del ventos del océano Antártico. ¿Y qué es lo que hizo él con todos esos datos que yo les he mostrado y esas distribuciones de especies punto por punto? Él relacionó todas estas zonas de la Antártica con zonas vecinas. Y si miran aquí, Chile está bien representado con sur de Chile, Magellan Straits, ya, Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, ya, y por la parte argentina o del Atlántico tengo el sur de Argentina y las Islas Malvinas Falkland, también que tienen relación en en composición de especies con esta zona de la Antártica. Si alguien quiere saber más de este tema de la biogeografía que hoy se trabaja con base de datos, me puede preguntar porque es un tema muy importante y más en el contexto mundial que estamos viviendo hoy de conocer la biota. Es muy importante estudiar esta biogeografía. Aquí tengo parte de su publicación dentro de la publicación donde estudió con briozoos. Ya vimos los briozoos, si ustedes quieren repasar pueden ir un poco más atrás en la clase. Bivalvos, moluscos, cómo se relacionan las especies entre estas zonas, por eso hizo este agrupamiento, y picnogónidos. ¿Ok? Un elemento importante es ver cómo a lo largo de Chile ha variado cómo varía esa riqueza de especies, y esa investigación se ha hecho con algas a lo largo de Chile y cómo varía hacia alta latitud. Aquí yo superpuse el mapa y se ha hecho con moluscos. ¿Ya?
Aquí está la publicación de la alga y aquí está la publicación de los moluscos. Esto superponer estos monitos, yo lo hice yo, y de superponer la región de Magallanes para que vean que en el caso de la alga y los moluscos alcanzamos altas diversidades acá. Después esto baja un poco hacia el polo, si yo proyecto la flecha hacia abajo, pero en realidad es importante destacar que estamos en, como se llama en inglés, hotspots de diversidad, o sea, altos valores de diversidad en esta zona de altas latitudes cercanas a la Antártica. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso con bases de datos? Hay buenas bases de datos publicadas en internet como esta Antarctic Invertebrates, que ya no está de esta manera, pero igual se pueden buscar los datos y uno puede bajar los datos de la distribución de las especies. Con eso, por ejemplo, nosotros hicimos este ensayo con un colega acá cuando sacamos este libro, Guía de Identificación de la Macrofauna Bentónica de Bahía Porvenir, libro que está disponible en PDF en internet, ¿ya? Solamente de la Bahía Porvenir hicimos una especie de ensayo biogeográfico, vale decir, cómo la fauna se relaciona, esta fauna bentónica se relacionaba con la fauna de la Antártica con algunas especies. Y finalmente, para terminar, si se dan cuenta, les tengo aquí en esta dirección web la página de Peter Brueggemann, donde ustedes pueden bajar guías por grupos, poríferas, nidarios, si se dan cuenta, tenóforos, braquiópodos. La inmensa mayoría de grupos las pasamos en esta clase muy por encima, muy someramente, pero que les sirva para tener más información. Y si alguien quiere más, insisto, me puede directamente escribir a mi correo, se puede contactar conmigo a través de ese medio que yo con gusto le responderé. Así que muchas gracias por escucharme. Ha sido bueno, espero que les guste. Ha sido un placer para mí haberles expuesto estos dos temas de lo que es la Antártica y espero que con esto ustedes aprendan y que tengan un poquito más de nociones de lo que son estos temas tan desconocidos, de lo que es el conocimiento antártico, que uno principalmente se remite a pingüinos, cetáceos, pero si se dan cuenta la mayoría de la riqueza de la especie de la biodiversidad está en otros grupos que nosotros no conocemos o que los conocemos de otra manera, como las cholgas, por ejemplo, los crustáceos, pero no de la manera en que se lo he mostrado acá. Así que muchas gracias y cualquier consulta estoy disponible.